amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues esta es la ley y los profetas. Tenemos dos textos ahí, una lección muy buena la de hoy día, no que las otras no sean buenas, que saben. Vamos a leer el texto de Mateo 2:36 al 40. Es un compilado ahí. Dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. Oremos. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por tener a Jesucristo como nuestro Salvador, como la luz de nuestra vida. Gracias por sus mandamientos y por la oportunidad que nos das de poder estudiarlos para nuestro bien. Bendice a mis hermanos, Señor, que sea una buena lección para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la lectura. El punto central del segundo mandamiento, este que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 22:39, no es que el destinatario del amor sea enemigo o amigo, sino que el que ame desee el bien del prójimo como lo desea para sí mismo. Se advierte su importancia por las dos estupendas cosas que se encuentran a cada lado. A un lado tenemos el más grande mandamiento en la palabra de Dios. ¿Cuál es ese? Amarás al Señor tu Dios, ¿cierto? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Al otro lado está la afirmación de que todo lo que está escrito en la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos. Estamos en presencia de superlativos incomparables, los dos más grandes mandamientos en toda la palabra de Dios. Y toda esa palabra depende de ellos. Increíble lo que estamos viendo. Jesús dice que se puede resumir toda la ley y los profetas en estos dos mandamientos. Deberíamos quitarnos el sombrero con reverencia. Podríamos sacarnos los zapatos esta mañana, pero no lo vamos a hacer. En las Escrituras hay pocos textos más grandiosos que lo que acabamos de leer. Vamos a meternos en esto. El segundo mandamiento me parece un mandamiento sobrecogedor. Parece exigir que me arranque la piel del cuerpo y envuelva a otra persona con ella para poder sentir que yo soy esa otra persona. Y todos mis anhelos por mi propia seguridad, salud, éxito y felicidad los siento ahora por esa otra persona como si fuera por mí. ¿Está exagerando un poco acá el autor? No lo creo. Porque dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y no nos hagamos los tontos acá. Nos amamos a nosotros mismos. En mayor o menor medida nos amamos y nos cuidamos. Así mismo debe ser este amor. Si eso es lo que significa, entonces algo increíblemente poderoso, estremecedor, reconstructivo, conmovedor y alterador tendrá que pasar en nuestra alma. Algo sobrenatural, algo muy superior a lo que un ser humano como yo, caído, que se resguarda, que se da realce, se exalta, se estima y se engrandece a sí mismo, es capaz de hacer por sí solo. Y yo creo que quedamos claros que por nosotros mismos es imposible cumplir con este mandamiento. Subrayando la grandeza de este mandamiento está el hecho de que lo supera solo el de amar a Dios con todo nuestro ser. Hay un capítulo que hemos visto, ¿cierto? Que es el capítulo número 9, que se hablaba de ese mandamiento específico.
Pero subrayando también la importancia del segundo mandamiento está la amplia declaración de que toda la ley y los profetas dependen de él cuando se vincula al primero, al de amar a Dios. De estos dos mandamientos, dice Jesús, depende toda la ley y los profetas, Mateo 22:40. Esta frase, la ley y los profetas, que de repente usted la repite pero quizás no sabe lo que significa, se refiere a todo el Antiguo Testamento, como vemos en Lucas 24:27, que dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. La ley y los profetas. El Antiguo Testamento. La Escritura. Esa parte de Lucas que acabamos de mencionar acá es cuando Jesús se acerca. ¿Se acuerda el relato del camino de Emaús? De los hombres que iban rumbo a Emaús, que iban muy cabizbajos, y Jesús mismo, en ese contexto está inserto este versículo, que Jesús mismo tuvo que hacer todo un estudio bíblico de Moisés, pasando por los profetas, para que entendieran que todo esto se refería a él. Entonces, eso nos da el contexto, el pie para afirmar de que cuando decimos la ley y los profetas, está hablando de toda la Escritura. En este caso específico del Antiguo Testamento. Esta declaración es asombrosa. Aquí tenemos la autoridad del Hijo de Dios diciendo algo totalmente crucial sobre el origen y el diseño de todo el plan y la palabra de Dios. Primero, considera el hecho de que Jesús dijo esto. Él no tenía que decirlo. El abogado que lo llevó a esta conversación no preguntó sobre esto, experto en la ley. Mateo 22:36. Jesús fue más allá de lo que preguntó. La pregunta era, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y dijo, más. Pudo haber bastado con haberle dicho, amarás al Señor tu Dios, ¿cierto? Ese era el más grande mandamiento, pero la autoridad del Hijo lo hace decir esto. Y el segundo, ¿se fijan? Y dijo más, al parecer quiere defender la importancia y la centralidad de estos mandamientos lo más posible. Él dijo que el mandamiento de amar a Dios es el más grande y primer mandamiento, y eso nos queda meridianamente claro, ¿no? Dijo que el de amar al prójimo como a uno mismo es, entre comillas, es semejante. Le está dando, al parecer, casi la misma importancia. El más importante, amar a Dios. El segundo, es semejante. Nunca a veces nos detenemos en esas pequeñas palabras que le dan tremenda importancia a esto. Eso es suficiente como para subir la apuesta hasta el máximo posible. Tenemos el más grande mandamiento de toda la revelación de Dios a la humanidad, amar a Dios, ¿cierto? Y tenemos el segundo gran mandamiento, que es como el más grande también, amar al prójimo como a uno mismo. Qué tremendo es lo que acabamos de decir. No basta con solo repetirlo, querido hermano. Aquí vamos a ver esta centralidad. Pero Jesús no se detiene ahí. Él quiere que nos quedemos atónitos ante la importancia de estos dos mandatos. Quiere que nos detengamos y nos maravillemos. Por eso añade, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. También son los dos mandamientos de donde parte todo lo demás en la Escritura. Amor a Dios, amor a su prójimo como usted mismo. Prácticamente está diciendo que podemos resumir la Biblia en esto. Querido hermano, ¿qué le parece esto? Es fuerte lo que vamos a ver hoy día. Así que estamos dando solamente una pincelada como introducción y vamos a, como decía una pequeña niña de Santiago, vamos a un piquerazo. Aunque el riesgo sea alto. Vamos. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Qué significa esto? Tenemos que entenderlo. El responder a esta pregunta abre una ventana al cielo. Esto lo veremos si empezamos comparando lo que Jesús dice aquí en Mateo 22:40 con lo que dice en Mateo 7:12. Este versículo es más conocido como la regla de oro. Yo recuerdo que lo aprendí en la escuela dominical cuando muy pequeño. ¿Cierto? Una manera de ver esto es como un buen comentario acerca de amarás a tu prójimo como a ti mismo.